Espero esté muy bien. Mi nombre es Marco Castro, soy el gerente comercial de Clamper México y el día de hoy vamos a ver un poco resumido el tema de los fundamentos de picos eléctricos o de sobretensiones transitorias. ¿Vale? Comenzamos. Desde el inicio del ser humano siempre ha estado maravillado por cuatro fenómenos atmosféricos, lo que es el viento, la lluvia, descargas eléctricas o rayos y también el tema de radiación solar. De casi todos hemos sabido aprovechar lo que nos brinda como energía. En la parte del viento, pues la energía eólica, en la parte del sol, la radiación solar y los sistemas fotovoltaicos. Y por supuesto, han habido muchos avances en el tema de refrigeración utilizando la lluvia. ¿Ok? Lo que sí hemos sabido es protegernos de todos estos cuatro fenómenos en la parte de radiación solar a través de un protector solar y en la parte de la lluvia y el viento a través de la intemperie, pero muy especialmente en el tema de las descargas eléctricas o las descargas atmosféricas. ¿Por qué hablo muy especialmente? Porque resulta que estas descargas atmosféricas es uno de los orígenes de las sobretensiones transitorias, que también nosotros los conocemos como picos eléctricos. Entonces, lo primero que debemos entender, o más bien la primera pregunta que se nos presenta es, ¿por qué nos tenemos que proteger contra estos picos eléctricos, contra esta sobretensión? Y lo que debemos entender es que estos picos eléctricos son una de las alteraciones más comunes en instalaciones eléctricas, pero ojo, también en telecomunicaciones, ¿va? Luego, si nosotros vemos una gráfica de tensión, tiempo, tensión, voltaje, tiempo en microsegundos, vamos a ver la tensión normal, vamos a ver la subtensión, que estamos trabajando en alterna, vamos a ver la sobretensión, la interrupción no la vemos, pero la vamos a percibir. Vamos a ver armónicos, vamos a ver interferencia electromagnética y vemos a este señor que está acá. Vemos el pico eléctrico. A diferencia de una sobretensión en régimen temporal, si se le conoce, el pico eléctrico es una sobretensión transitoria o el régimen transitorio que se destaca con respecto al resto de las sobretensiones, que su magnitud es mucho más alta y que ocurre en un tiempo mucho más rápido. Entonces, nosotros lo podemos ver bien definido según estándares internacionales como la ISM, la cual la describe como una onda transitoria de corriente eléctrica, tensión o potencia que se propaga a lo largo de una línea o circuito caracterizada por un aumento rápido seguido de un decrecimiento más lento. Entonces, cuando nosotros lo que estamos viendo picos eléctricos, lo estamos viendo con una magnitud mucho mayor y además de eso ocurre mucho más rápido. A diferencia de una sobretensión o de un fenómeno de sobretensión en régimen temporal. ¿Vale? Ya lo identificamos. Ahora, el tema es, ¿qué, ¿por qué nos tenemos que proteger de estos picos eléctricos? Porque nada más y nada menos que representa el 88% de esas perturbaciones en la red eléctrica. ¿Ok? Mientras que el 11% se comparte con la subtensión y la sobretensión y el 1% la caída eléctrica. Muy bien, ya sabemos qué son, ya sabemos qué tanto ocurre y ahora vamos a ver qué lo origina. Básicamente son tres aspectos, o tres fenómenos, o tres cosas, ¿no? Una de ellas es el 15% lo representan las descargas atmosféricas, por eso que comencé con el tema de los cuatro fenómenos atmosféricos y uno de ellos son los rayos o las descargas atmosféricas. El 5% la conmutación de la red eléctrica. Y la conmutación de la red eléctrica la vemos cuando se va la electricidad y de pronto vuelve. En ese momento, cuando vuelve, se genera un pico eléctrico. Eso representa el 5% de estas perturbaciones. Y el 80%, el que ocurre con mayor frecuencia, es el encendido y apagado de motores eléctricos, sobre todo los motores a inducción. Se conoce como o se caracteriza como un voltaje de pico eléctrico típico, digamos, causado por descargas atmosféricas de hasta 10 kilovolt. Un voltaje pico eléctrico causado por la conmutación de la red, típico igual, de 20 kilovolt y por el encendido apagado de motores de 6 kilovolt. Entonces ya sabes qué son, ya sabe qué tanto representan como perturbaciones de red eléctrica, ya saben cómo se originan. Ahora veamos un poquito de cómo pueden llegar esas sobretensiones a un sistema eléctrico por descargas atmosféricas, ya enfocándonos en un tema de descargas atmosféricas. Aquí vamos a ver dos formas de caer estas descargas atmosféricas, de manera directa y de manera indirecta. De manera directa, como su nombre lo dice, puede caer directamente en el recinto, directamente en las instalaciones, directamente en un sistema eléctrico.
y de manera indirecta con un radio de hasta 2 kilómetros por inducción electromagnética, esa red eléctrica o ese sistema eléctrico se puede ver contaminado. Entonces, básicamente tenemos cuatro, cuatro maneras de cómo pueden llegar esas sobretensiones. La descarga directa al SPDA, que es básicamente al sistema de pararrayos, ¿ok? La descarga cercana a instalaciones por inducción electromagnética, descarga directa o cercana a la red de distribución de energía y las sobretensiones propias de la red de distribución debido a la operación de conmutación y apagado y encendido de motores eléctricos. ¿Vale? Ahora, si no conocen este mapa es un mapa ceráunico, un mapa isoceráunico, que lo que me determina es la cantidad de descargas atmosféricas por kilómetro cuadrado al año. ¿Ok? Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo países que están, sobre todo, dentro del trópico, y México no escapa a esa sección, básicamente hay un 60% de su territorio, 60-70% de su territorio con mucha actividad de descargas atmosféricas, ¿ok? Y hay un dato bastante curioso que dice que por cada grado de incremento de temperatura ambiental, se incrementa entre un 10 y un 20% las descargas atmosféricas. Esto es este mapa es bastante importante para poder identificar dónde estamos y la importancia de poder protegernos del origen de sobretensiones a partir de descargas eléctricas. Pero recuerden, no son los únicos orígenes para este tema. ¿Va? Para México se calcula que caen alrededor de 15 millones de rayos al año, son datos de Conagua, y que causan pérdidas alrededor de 1.000 millones de pesos. ¿Ok? Esto es, esto es bastante importante porque no solamente son las pérdidas por tema de daño de máquinas o el tema de un mantenimiento correctivo, sino también son pérdidas por paro de producción, por indemnización a personas por lesiones graves, incluso hasta la muerte, incluso de animales. Para México se estima que hay un promedio de 7 descargas por kilómetro cuadrado al año. Ojo, esto es según el territorio continental de México, ¿ok? Probablemente en Cancún tengamos, probablemente no. De seguro, en Cancún tenemos mayor índice de descarga que, por ejemplo, que lo podemos tener en Monterrey, para que tengan también un poquito de idea. Esto es un promedio, ¿vale? De estos picos eléctricos y por qué nos tenemos que proteger o de esta sobretensión. Todo para mantener el tiempo de retorno de inversión o el payback. Imagínense un proyecto, ¿ok? Que yo lo tengo, valga la redundancia, proyectado a 10 años y yo estimo un retorno de inversión a 5 años. ¿Qué pasa si hay un daño por una descarga atmosférica, que no necesariamente tiene que ser de forma directa, en el mes 17, en el mes 18? Ese payback o ese retorno de inversión se traslada en el tiempo y ahí comienza a ser poco atractivo para el usuario. ¿Por qué? Porque no necesariamente lo tenía previsto. ¿Ok? Entonces, recordemos que el tema del retorno de inversión es que yo hago una inversión y en función de lo que yo voy a producir, yo recupero y llega un momento donde ya yo pagué esa inversión y ahora solamente voy a tener gastos operativos y comienzo a tener una verdadera utilidad. ¿Vale? Ese es, digamos, de los motivos más importantes o el más importante para el tema de la protección de los sistemas eléctricos contra sobretensiones o contra picos eléctricos. Estableciendo entonces 5 beneficios tangibles en cuanto al tema de la protección contra picos eléctricos. El primero, el payback, ya lo platicamos, y esto va a afectar directamente a la durabilidad y a la economía del proyecto. A la durabilidad, porque obviamente nosotros cuando tenemos un proyecto lo proyectamos en el tiempo y nosotros necesitamos garantizar de que esa operación por lo menos esté cumpliendo el payback y el tiempo de la utilidad, ¿no? Y luego la economía, pues, obviamente el hecho de tener un daño, eso va a conllevar a tener mayores rutinas de mantenimiento, digamos, una inversión que no estaba prevista, etcétera, etcétera. Y luego viene el tema de la seguridad que va a afectar directamente al confort.
nos recuerden, no es el tema solo de la seguridad de los equipos que se dañan, sino también de la seguridad de las personas, de los animales. Y me va a afectar directamente al confort y a la comodidad, sí puede afectar directamente a lo que es la producción y sobre todo en la producción industrial. ¿Vale? Ahora, ya les dije qué son, qué tanto ocurren, cómo se pueden originar y los beneficios principales. Veamos cómo nos podemos proteger. Básicamente nos vamos a proteger con dispositivos de protección contra rayos y sobretensiones eléctricas. Esto también se conoce como DPS, dispositivos de protección contra sobretensiones. También se conoce en sus siglas en inglés como SPD, SPD, Surge Protection Device. También lo conocemos en el mercado como supresores de pico, ¿vale? Antes de mostrarles cómo funciona un supresor de pico, les quiero mostrar un video donde se simuló un pico eléctrico en el laboratorio de Clamper en Brasil, ¿ok? Y para un foco sin protección de pico. Esto es lo que ocurre y esto simplemente lo hace en foco. Imagínense en tarjetas que están trabajando a 5 bolas, 12 bolas, 24 bolas, ¿no? Y en corriente directa que es mucho más dramático. Se hizo la misma simulación, pero ahora teniendo una protección a través de un supresor, se identifica el pico eléctrico y básicamente el supresor ahí no está eliminando nada. Ojo con esto. Aquel que te diga es que yo tengo un eliminador. Con todo respeto, eso no existe. Primera ley de termodinámica. Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Yo no puedo eliminar nada. Yo en todo caso puedo transformar. Y eso es lo que está haciendo el supresor. El supresor aquí, en la parte superior está la fase y en la parte inferior está conectada a su sistema de tierra. Y el supresor lo que está haciendo es que está desviando la sobrecorriente por el sistema de tierra y está limitando la sobretensión. Eso es lo que hace el supresor. El supresor no está eliminando absolutamente nada. No podemos violar la primera ley de termodinámica. Entonces, un supresor está destinado a limitar las sobretensiones transitorias y desviar las corrientes excedentes. ¿Ok? Si nosotros vemos un esquema eléctrico y digamos que lo que le estamos dando servicio es a cualquier máquina, probablemente en específico a un inversor de corriente directa a corriente alterna. El estado normal de un supresor es abierto, ¿ok? Entonces, en una tensión normal o en unas condiciones normales eléctricas, él simplemente está en estado abierto, pero en el esquema inferior, pero cuando sucede una perturbación, una sobretensión transitoria, el supresor lo va a detectar, va a dejar pasar la tensión con la cual puede trabajar y con la cual se diseñó para poder trabajar, en este caso el inversor, y el exceso de energía lo va a drenar por su sistema de tierra o incluso también por diferencial de fases. ¿Vale? Si lo queremos ver un poquito más esquemático, tenemos este ejemplo, no tengo supresor, llega directamente al equipo y lo puede dañar. Para el caso que tengamos supresor, llega la sobretensión, cierra circuito, una parte le va a llegar al equipo que yo le estoy dando servicio y la otra parte se drena por el sistema de tierra. ¿Vale? Ok, para entrar un poquito más en materia, hay un término que se llama nivel de protección. Ok, y para entender un poquito esto, debemos también entender sobre cómo se comporta la energía en función de una descarga directa y cómo se comporta en función de una descarga directa. Para una descarga directa, lo que se dice es que si un rayo cae directamente a un sistema, la intensidad de esa corriente se comporta que el 100% de esa intensidad se va a desarrollar en 10 microsegundos mientras que el 50% se va a desarrollar en 350 microsegundos. Esto da pie a una nomenclatura que se llama la forma de onda 10-350 microsegundos, ¿vale? Para poder darle paso a la otra forma de onda, que es la 820, que me identifica cuando una descarga indirecta puede llegar al sistema eléctrico y el 100% reacciona en 8 microsegundos y el 50% reacciona en 20 microsegundos. Esto entonces me va a determinar dos clases. La clase uno para poder soportar una forma de onda 10-350 y la clase 2 para poder soportar una forma de onda 820. Mucha gente me pregunta, oye Marco, pero ¿por qué? Bueno, lo primero que tengo que decir es que la clase uno va a poder soportar la mayor cantidad de energía.
¿Ok? Y muchos me preguntan, oye Marco, pero ¿por qué la clase 2, que puede soportar menos cantidad de energía, que puede desviar menos cantidad de sobrecorriente o de corriente, eh, es menor, pero actúa más rápido? Bueno, aquí el tema está que ya no es tanto el tiempo de respuesta en este caso, del supresor, porque el supresor trabaja en tiempo de respuesta en nanosegundos, es decir, mucho más rápido que microsegundos. Aquí en el tema de la gráfica podemos ver el área bajo la curva es la que me determina la cantidad de energía que yo puedo manejar. Y en este caso, el área bajo la curva en una forma de onda 10350 es mayor en el área bajo la curva en una forma de onda 820. Por lo tanto, el supresor clase uno debería de poder manejar una cantidad de energía mucho mayor a la de clase 2. ¿Vale? Ok. Todo eso está normado bajo norma internacional. De hecho, ahorita lo vamos a ver bajo la norma nacional mexicana. Eh, Según la IEEE o según la IS, vamos a poder ver diferentes nomenclaturas. Para la IS vamos a ver tipo uno, tipo 2 y tipo 3. Y para la IEEE vamos a ver clase A, clase B, clase C. Básicamente son homólogas, o más bien tienen su homologación, y lo que se determina es que en clase uno se han utilizado en aquellos donde haya una presencia de pararrayos, o digamos estamos más a la intemperie, o estemos trabajando en tableros principales. ¿Ok? Ya para la clase 2 podemos trabajar para tableros de distribución o tableros secundarios. Y ya la clase 3 la trabajamos lo más cercano al equipo que le vamos a dar servicio. A una máquina CNC, a un aire acondicionado, a un inversor, a un cargador de batería de autos eléctricos, a repetidores en switch o repetidores de centrales de telecomunicaciones. Vaya, donde ya le vamos a dar servicio o vamos a proteger el equipo, entonces ahí utilizamos clase 3. Aquí lo importante que es que haya una coordinación de protección. Clase uno, clase 2 y clase 3. Hay dispositivos de protección que pueden ser clase uno más 2, es decir, en un solo dispositivo podemos trabajar desde el tablero principal, podemos trabajar clase uno más 2, ¿vale? Y este es el nivel de soportabilidad que pueden tener esos sistemas. Esto también está normado según la IEEE. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, un sistema clase uno por lo menos debe tener una soportabilidad de 4 kilovolt. ¿Por qué? Porque los 4 kilovolt es el punto en el cual el supresor deja pasar los 4 kilovolt al equipo o digamos a la red eléctrica que yo voy a proteger, y el resto es lo que yo voy a desviar por el sistema de tierra. ¿Qué pasa? Que ya cuando estoy trabajando con dos, con uno más dos, o con dos, y el nivel de protección es 1.5, de esos cuatro, 1.5 es lo que deja pasar al sistema eléctrico, por ejemplo, a esta área, y el resto, que quiere decir, por ejemplo, 2.5 es lo que ya yo dejo drenar por el sistema de tierra. Y luego está, por ejemplo, también la clase 3 que el sistema deja pasar 0.8, que ya con eso puede trabajar el 99% de los equipos eléctricos, dependiendo de su esquema eléctrico, si es TNC, si es TNS, si es trifásico, bifásico, etcétera. Él deja pasar 0.8 al equipo o 0.8 kilovolt al equipo, y el resto lo que drena por tierra. Entonces es muy importante. Entonces la pregunta es, ¿entre más bajo este valor es mejor? Sí, entre más bajo es mejor, solo que ya para los sistemas eléctricos está muy bien normado, ¿vale? Aquel que te diga, ¿sabes qué? Es que yo tengo una UP, que es el término con el cual se identifica estos valores de soportabilidad de 6 y tú tienes de 3, entonces el mío es mejor porque es mayor. No, en este caso es mejor el que es menor, ¿vale? ¿Ok? Viendo los términos que debemos entender en un pico eléctrico y en los dispositivos, necesitamos identificar el BS o la tensión de soportabilidad, que no es nada más que el bill de aislamiento de los equipos, ¿ok? Y el nivel de protección, que en este caso es esto P. En este punto es donde se cierra el supresor, y supongamos que tenemos un pico eléctrico de 10 kilovolts. Esos 10 kilovolts, en este punto, él
se cierra el supresor y comienza a drenar. ¿Cuánto va a drenar? Va a depender de cómo está configurado el supresor o cómo está seleccionado. Supongamos que tenemos un UP de 1.5 y llega de 10 kilovolt, es decir, que de aquí hacia abajo, de aquí al sistema eléctrico, el sistema va a dejar pasar 1.5 kilovolt y 8.5 es lo que va a desviar a través del sistema de tierra. Luego colocamos un segundo supresor cuyo UP sea de 0.8, entonces la diferencia es lo que va a drenar por la tierra, es decir, 0.8 va a dejar pasar al sistema eléctrico y al equipo que le está dando servicio y 0.7 se va a desviar por la tierra. Y luego colocamos un supresor clase 3 cuya UP es de 0.33, bueno, eh, 0.47 es lo que drena por el sistema de tierra y 0.33 es lo que deja pasar al equipo. Y aquí el 99.99% de los equipos eléctricos soportan esta capacidad, al menos en corriente alterna. Y luego tenemos otro valor que se llama la UC, que es la máxima tensión de operación continua, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es que ver es cuál es la tensión de operación que va a trabajar tu equipo a proteger. Comúnmente es de 275, 175, dependiendo de la configuración. ¿Vale? Ok, entonces para seleccionar qué necesitamos, necesitamos saber eh, mm, clasificación del DPS en función de su aplicación e instalación, si es clase 1, 2 o 3, dependiendo de la ubicación. ¿Cuál va a ser la máxima tensión de operación UC? ¿Cuál va a ser la soportabilidad de los equipos a la sobretensión eléctrica o más bien a la sobretensión transitoria? Es importante, más bien, y a la sobretensión transitoria, que es el nivel de protección. Si esto no te lo da el fabricante del equipo, ya hay tablas estandarizadas para y ese es lo que generalmente utilizamos. Necesitamos saber la capacidad de cortocircuito, necesitamos saber la tensión de operación entre fase y tierra, y necesitamos saber, muy importante, el esquema de conexión, si es un sistema trifásico, si es un sistema que incluye el neutro, si no lo incluye, en el caso de que lo incluya, si está separado a la Tierra, si es un neutro aterrizado, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el esquema eléctrico para nosotros poder determinar cuántos supresores monopolares vamos a poder recomendarte y en función de qué rango de protección? ¿Vale? ¿Ok? Ahí básicamente nosotros utilizamos como Clamper cuatro tecnologías de protección. La primera es centelladora a gas, que tiene un tiempo de respuesta entre 0.1 y 10 microsegundos y puede tener capacidades de hasta 200 kA en una forma de onda 10350, que ya saben que la determina la clase 1. Tiene una gran capacidad de conducción de corriente, una baja capacitancia paralela y se utilizan para aplicaciones de voz y dato y también para las conexiones de tierra y neutro. Luego tenemos la tecnología de SparGap, que el tiempo de respuesta de, igual de 0.1 a 10 microsegundos. Aquí ya podemos tener, aquí tenemos un poco de menos de capacidad de protección sobre corriente hasta 150, ¿ok? Y pues se utilizan más que todo para las redes de energía eléctrica. El más utilizado es el varistor de óxido metálico, el más popular, tiene un tiempo de respuesta de 25 nanosegundos, ¿ok? Y aquí podemos trabajar hasta 200 kilómetros. De hecho, el rango es un poquito más amplio. En 820 se utiliza más que todo para temas de clase 2. La vida útil está alrededor de 5 años. Hay una gran variedad en cuanto a temas de tensión y corriente y las aplicaciones también se pueden considerar para redes de energía. Y por último está el diodo de avalancha, que aquí ya estamos hablando de que en un pico segundo, mucho más rápido, y estamos trabajando con un rango un poco más pequeño y sobre todo para temas de clase 2, de clase 2 en una forma de onda 820, ya se considera como una vida infinita mientras que esos rangos no se excedan. ¿Ok? Tiene una baja tensión residual o un alto nivel de protección y las aplicaciones que generalmente se utilizan son las de datos y energía eléctrica. De las características de los DPS podemos identificar en el caso de Clamper que podemos ver la UC, que ya les dije, la máxima tensión de operación, podemos ver la corriente de descarga máxima, digamos esto va a depender de la clase también, podemos ver la corriente de descarga nominal, podemos ver la corriente de impulso,
esto es para clase 2, esto es para clase 1 y podemos ver el nivel de protección. Este numerito, entre más bajo, mejor. Pero si estoy dentro de la normativa de IS, no voy a tener ningún problema porque los equipos también se tienen que diseñar bajo esa normativa o su homólogo internacional. ¿Vale? Estos son diferentes tipos de esquemas, como le comentamos, podemos tener un neutro separado de la Tierra y aquí en este caso los supresores se tienen que conectar en paralelo a la carga. ¿Ok? Si conectamos línea 1 con el sistema de tierra, línea 2 sistema de tierra, línea 3 sistema de tierra, neutro con el sistema de tierra, ¿vale? Todo equipotencializado con mi sistema de tierra, ¿vale? Bueno, hay otro tipo de, más bien volviendo al tema de los esquemas, aquí hay una especie de un flujograma que te hace preguntas muy cerradas, ¿no? La línea eléctrica de energía llega al edificio, que llega al edificio incluye neutro. Si la respuesta es no, entonces voy a necesitar, no sé, 3 supresores monopolares en caso de que tenga un esquema trifásico. Si la respuesta es sí, se generan dos preguntas. Una, ¿qué tipo de conexión es? Entonces ya aquí está el tipo de conexión. Si es que, bueno, la pregunta es, ¿el neutro será aterrizado? Ahí dice aterrado, pero es aterrizado en la barra de equipotencialización principal BEP de la edificación. Si es sí, entonces ya utilizamos la misma cantidad de supresores. Si es no, entonces, por ejemplo, ya podemos utilizar un sistema trifásico o debemos utilizar un cuarto supresor para conectar el neutro con la Tierra, o si ya es un sistema TT o un sistema IT. ¿Vale? En México hay norma para esto, que quería que no la hay, sí, sí la hay. Lo primero que debemos entender es cuál es el objetivo y el campo de aplicación de la NOM 001C del 2012. ¿Ok? Uno es el objetivo principal es poder proteger a las personas, los animales y los inmuebles de descargas eléctricas, de efectos térmicos, de sobretensiones, de las corrientes de falla y de la sobrecorriente. Y el campo de aplicación, pues es muy amplio. ¿Ok? Tu identificación indoor, outdoor, pública, privada, edificios de oficina, almacenes, estacionamientos, casas móviles, etcétera, etcétera. eh, Debemos también identificar ese campo de aplicación. ¿Ok? Entonces, pero lo único que te puede proteger a los equipos y a los inmuebles de descargas atmosféricas, sobre todo a los equipos, son los supresores. Porque a las personas es el tema de apagar rayos, para que no haya un problema de riesgo eléctrico, de electrocutarse. Pero para el tema de los equipos son los supresores. Tanto así que la norma describe un artículo específico para la utilización de supresores de sobretensiones transitorias de 1000 volt menos. ¿Ok? Ese es el artículo 285 y aquí me habla de supresor tipo 1, de supresor tipo 2, tipo 3. A lo largo de toda la norma me habla de la protección contra sobrecorriente. Las personas, los animales, las propiedades deben protegerse contra daños como consecuencia de sobretensiones que se originan por fenómenos atmosféricos o maniobras. ¿Vale? Está en el tema de las sobretensiones. Vaya, hay toda una serie de normativa para que debemos cumplir en cuanto a la protección. Esto era lo que les quería presentar el día de hoy. Espero que la información haya sido de utilidad. Para mí ha sido todo un gusto, ha sido todo un placer poder haber platicado con ustedes. Cualquier duda, comentario, pues háganla aquí en la caja de preguntas o ahí está mi correo y con mucho gusto podemos platicar. Repito, mi nombre es Marco Castro. Para mí fue todo un gusto poder platicar con ustedes y nos vemos pronto para un nuevo tema que de seguro sabemos les va a interesar. Muchas gracias.